hoy teníamos los escribas y fariseos. La tarea de la semana pasada me la mandan por privado, ya lo dije, pero lo repito en la grabación por si alguien lo está viendo este, grabado. Que era armar un dibujo del templo de Jerusalén, marcando, indicando sus lugares, sus respectivos lugares, etcétera. Este, es una tarea rara porque algunos primero dijeron, pero ¿cómo? ¿No? Estamos más acostumbrados a leer por ahí un texto o resumir o poner alguna idea que hacer un dibujo. Pero es muy significativo. Bueno, algunos se quejaron y otros me dijeron que por qué no hacíamos una maqueta. Así que ya, top, top. Eh, Era mi idea hacer una maqueta. Mira, Digo, no, porque, a ver, venimos flojos. está bien, Digo, está bien. vamos a animar al maestro, vamos a hacer una maqueta. Bueno, pero me quedo, ya te digo, vengo en slow y esta semana que me recuperé un poco, tuve los 18 de mi nieto, así que, y todavía vamos a seguir porque le toca con el papá ahora. Y bueno, no lo pude hacer. Bien, Así que bien. bueno, le vemos para la prox. No, 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 igual era dibujo, porque la idea de hacer un dibujo igual si lo haces maqueta, está de más, ¿no? Está perfecto. Pero el tema del dibujo, una cosa es verlo, pa- suele pasar esto, es un tema de pedagógico. A veces cuando recurrimos a un dibujo para ver, bueno, el lugar santo, el atrio de las mujeres, no sé, algún detalle, lo miramos, seguimos leyendo y ya cuando menciona otra parte del templo tenemos que recurrir otra vez al dibujo porque no queda fijado. El hacer un dibujo del templo a veces se fija un poco más, lo recordamos un poquito más. Si hiciéramos la maqueta, muchísimo más, porque lleva más tiempo, más trabajo y cada pedazo es como que lo fijamos un poco más. Entonces nos sirve no solamente para este estudio, sino que para cualquier estudio que hagamos con respecto a Jerusalén en tiempos de Jesús, cualquier tipo de estudios que hagamos de esa época, esa imagen queda. Sí, hay un par de cosas que a veces conviene memorizarla, y bueno, es una buena práctica de memorización el dibujar. Bueno, hoy Yo teníamos, debo, sí, yo debo decir que las charlas por teléfono me han enseñado a dibujar así. Viste que uno cuando está charlando largas charlas va agarrando una lapicera y va haciendo cuadraditos, así, y bueno, y eso me sirvió para hoy hacer, bien, porque lo hice a mano alzada, lo único que usé regla, que tengo una regla de chapa de más antigua, al costado, pero yo no tengo nada de esas cosas, ya no tengo chico acá en casa. Bueno, entonces la usé para marcar, y después todo lo demás lo hice a mano alzada, así, taca, taca, taca. Los cubitos que hago en el... bien, bien, eh, bien. No, pero te quedó Viste bien, que vas haciendo cubitos, circulitos mientras estás charlando por teléfono. Al menos yo tengo esa costumbre. Y hoy claro, me sirvió para eso. bien, bien, sí. Sí, sí, yo también a veces mientras que no estoy dibujando cuando estamos en clase, no, sí, yo a veces cuando estoy hablando por teléfono tanto no, pero digo, no hablo tanto por teléfono, pero sí hago casitas, estrellitas, sí, una costumbre. Bueno, escribas y fariseos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un escriba? ¿Qué es un fariseo? ¿Qué me dicen? Más allá de si pudieron leer o no, ¿qué idea tienen? Alguna idea tenemos, digo, no es una palabra extraña a nosotros. Los escribas no eran maestros, Jack. Sí, está bien, sí, eran maestros. Una idea personal, ¿eh? No, no se fijan en los. No hace falta que. No, no, estaba hablando yo y no tenía el micrófono. Decía Ah, yo, eran como unos sacerdotes, unos rabí, maestros de la palabra que enseñaban las leyes de Moisés, eso eran los escribas. los escribas. ¿Y los fariseos? No sé si alguien quiere agregar algo de escribas y o fariseos. Porque vieron que Jesús muchas veces, o en el Nuevo Testamento se menciona escribas y fariseos, ¿no? Un poco los mezcla, pero no eran los mismos. Igual ahora lo vamos a ver, ¿no? Yo quería saber más o menos cómo veníamos. Y generalmente en la Biblia, cuando se habla de los escribas y fariseos,
¿Cómo se los considera? Malos, Claro. Sí, sí, malos maestros. sí, sí, Jesús lo tenía acá entre ceja y ceja, lo tenía. tal cual. Porque ellos enseñaban la palabra de acuerdo a las leyes mosaicas, pero se creían mucho más de lo que los demás. Ellos siempre querían estar en un nivel más arriba de la alta sociedad y enseñando a los demás, pero no haciéndolo ellos, no poniéndolo ellos por obra. Era como que oprimían con las enseñanzas, exigían, marcaban cómo tenían que vivir cuando ellos hacían todo lo contrario. Por eso Jesús los expuso. Hay ustedes, escribas y fariseos, que enseñan, y lo dijo, o le puso también como cuevas de serpientes, nidos de serpientes, los trataba así, porque ellos no estaban cumpliendo, digamos, estaban poniendo la ley, pero no la estaban cumpliendo ellos. Ellos más bien oprimían a los gentiles, eh, a los escuchas, los oyentes, y los oyentes se sorprendían de cómo cuando Jesús hablaba, cómo hablaba diferente a ellos, y se sorprendían de cómo los fariseos y los escribas lo enfrentaban a Jesús, pero Jesús lo enfrentaba con mansedumbre, entonces ellos como que quedaban expuestos ante el pueblo de las clases de personas que eran. Tal cual, tal cual. Que de hecho, hasta el día de hoy, a veces utilizamos como un adjetivo decirle a alguien que es fariseo para referirnos a ese tipo de cosas, ¿no? Que decir, bueno, vos te estás fijando, es como un hipócrita, ¿no? Vos te estás fijando en los demás o, También el caso de ponerle que hacían cumplir la ley, como del día del sábado y todo eso, que Jesús en un momento dijo, si se te cae una oveja o algo de valor tuyo, no lo vas a hacer porque es sábado. Se aferraban mucho a las reglas y escribían ellos también parte de las reglas. tal cual, escribían ellos parte de las reglas, sí. Ese era el tema. Bien, Para mí ellos estaban como convencidos de que lo que hacían estaba bien, que los demás estaban equivocados, que ellos no estaban equivocados. Son como esas personas que dicen, bueno, yo voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, soy perfecto, pero en realidad nadie es perfecto. Ellos se creían perfectos. está excelente lo que Ellos, decís. que, yo estuve mirando un poco hoy y decía que ellos eran envidiosos, egoístas, avaros. Ellos querían estar siempre sentados Ellos pensaban primero, en siempre ellos solos nada servidos. más. Ellos Sí, tal cual. Ahora, medio se te cortó, dijiste, Nanu, pensaban en ellos solos nomás y se cortó. El tema con los fariseos, los escribas, este tipo de personas, como dijo Nanu recién, dijo algo re interesante, que es que ellos creían que tenían razón. Ellos creían que hacían bien lo que hacían. Y es lo que Ellos nos pasa a tenían, todos, ¿eh? muchos tenían como decir la ley de Moisés, ¿no? Y cuando vino Jesús fue que con el amor, la humildad, de ponerse en los zapatos de la gente que humilde, pobre, enseñó otra cosa, que ellos era como que todo el tiempo lo perseguían a Jesús, cuestionándolo, ¿no? Porque eso no, porque, y es cuando Jesús dice, yo estoy antes de Moisés. Le explica eso como que no lo entendían, ¿no? En esa parte que dice, yo vengo de antes de Moisés, ¿no? Claro, Porque tenían esa manera de ser como cuando la encontraron a la prostituta y que le dijeron que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y se fueron todos, porque no se pudieron justificar ahí. tal cual, tal cual. Lo que iba a decir es que muchas veces esto que los fariseos y escribas pensaban que tenían razón y que ellos tenían la verdad, es lo que nos pasa a todos. O sea, todos es los que están equivocados creen que tienen razón y los que tienen razón creen que tienen razón.
porque está, como no sé, como en el gen humano nuestro, creer que tenemos razón, y es muy difícil a veces darnos cuenta que no la tenemos. A veces nos cuesta mucho. De hecho, casi siempre nos cuesta. Entonces es interesante, para no caer en este tipo de errores tan claros que están en la Biblia, es siempre estar autoevaluando si nosotros nos equivocamos en algo, porque generalmente, esto lo digo no porque yo sea, no lo digo desde arriba, sino que lo digo que es algo que me pasa a mí, le pasa a casi todo el mundo, que es que en una discusión o en una confrontación o en un cambio de ideas o de forma de entender la vida, muchas veces tratamos de convencer al otro de por qué está equivocado el otro. Y muy pocas veces nos dejamos convencer. ¿Sí? A ver si el otro, por ahí lo que el otro está diciendo tiene razón, yo no lo estoy viendo, no me doy cuenta. Y esa sensibilidad de decir, no, espera, que capaz que tengo que hacer un cambio, es lo que hace es lo que hace a un cristiano, una persona sensible al espíritu. No, no es una persona terca, sino que decir, bueno, si estoy equivocado, estoy Claro. abierto a cambiar, a modificar. Sí, también lo que veo es de que es como que es nuestra naturaleza, ¿no? Somos descendientes de Adán y Eva, que lo primero que hicieron fueron seguir a la tentación y pecar. Y es como que hoy por hoy la Biblia nos dice, ¿no? El pueblo perece por falta de conocimiento, quizás no tenemos esa inteligencia de manejar algunas situaciones, ¿no? Tal cual. Por eso dice la palabra que debemos escudriñarla, a Sí, la palabra. Porque, a ver, cuando pasa algo así como vos decís, Fer, que creemos que nosotros tenemos razón, pero el otro trata de decirnos tal cosa, después yo voy a buscar porque me queda esa cosita acá, decir, a claro, ver, tendrás razón, y después cuando voy a la palabra, no, no, es así. Por ejemplo, ahora con esto de los escribas y fariseos, a ver, lo hemos aprendido en la escuela bíblica, en la iglesia, todo cuando el Señor Jesús le decía, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque coméis en la casa de la viuda. Y tal vez en ese momento uno no entendía por qué el Señor los trataba así. Si eran maestros de la palabra, si eran maestros de la ley, ¿por qué el Señor los está tratando así? ¿Qué es lo que están haciendo mal? Y bueno, y entonces cuando empecé, que te pregunté qué íbamos a leer, y yo decía, wow, pero querían de todo ellos. Tenían de todo, querían ser los primeros, querían claro, estar, que toda la gente lo tenga en cuenta, y eran muy egocéntricos, muy egocéntricos. claro. Y lo que el Señor los llevaba a revelarles era el yo de ellos, que era yo. Y bueno, y ahí entendí, digo, bueno, sí. Y un poco también me ponía, yo digo, bueno, ¿cuántas veces a mí me ha pasado que también querían enseñar y capaz que el otro no lo recepcionaba y digo, no, quería tener yo razón? Claro. Pero cuando me sale el fervor, Es que, me no, no, sale. está bien, es que por ahí el otro extremo es pensar siempre que yo no tengo razón, que yo soy una basura, que los otros son todos superiores y yo nunca alcanzo, nunca llego. Bueno, ese también es un error porque muchas veces estamos bien. Pensar que siempre estamos mal es un error, porque nosotros vamos creciendo en el conocimiento del Señor y nos vamos modificando, ¿sí? Creer que somos perfectos es un error y creer que no tenemos nada, absolutamente nada bueno, también es un error, porque si tenemos a Cristo tenemos muchas cosas buenas, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos tratar de encontrar el equilibrio y a mí particularmente no me gusta el decir que creo que inclusive hay canciones, ¿no? Hay una canción que dice, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. No estoy tan de acuerdo con esa frase, disculpen, es Marcos Witt, creo. No estoy tan de acuerdo con esa frase, porque lo que hay dentro de mí, entre otras cosas, es Cristo, y eso no tiene que ser cambiado, ¿sí? Entonces, me sirve como una hipérbole, ¿sí? Hacemos una exageración y decimos, qué mal que estoy, bien, pero se supone que hay metas que vamos logrando y esas están bien y que queden ahí, ¿no? Hay cambios en nuestro carácter que están bien y está bien que quede así. Y entonces el punto es encontrar en qué tenemos que modificar. Porque hay cosas que sí tenemos que modificar y si decimos, nada de lo que hay en mí está bien, todo tiene que ser modificado, bueno, todo es nada. Si yo digo todo, bueno, es nada. Decí una cosa que tengas que modificar y trabaja en eso. Eso es lo que yo pienso. Puedo estar equivocado. Bien, pero avancemos, ¿no? Porque me estoy yendo en reflexiones y no tiene nada. Los escribas, como secta o grupo de élite dentro del judaísmo, es mencionado en el Nuevo Testamento con mucha frecuencia, esto es lo que estamos diciendo recién, se los presenta con una connotación negativa, lo que dijo Andrea hace un ratito,
Sin embargo, en el Antiguo Testamento figuran algunos escribas en su función básica. Nosotros lo vemos mucho en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo tenemos. Si alguien puede buscar estos pasajes, hoy las voy a hacer trabajar, me quiero terminar el té. Jueces 5:14, Segunda Reyes 22:3, Segunda Reyes 12:10 y Jeremías 36:32. 1, 2, 3, 4. Justito los preparé. Son 4 y busqué 4 pasajes. Repetilo porque somos gente grande, somos gente mayor. Igual está acá escrito, ¿eh? Yo Jueces. tengo jueces Ah, pará, que no 5:14. tenía. Dale, otro que busque Segunda Reyes 22:3. Yo Otro voy por Jeremías. Jeremías 36:32, dale. Ese espadeo bíblico. 32. Bueno, yo tengo ya Jeremías. Listo. Bueno, Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba. Y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. bien, ahí tenemos a Jeremías y a un escriba. El escriba lo que hacía era escribir. Ahí se lo ve re claro que era lo que hacía, que era Baruch, que dice que Jeremías daba la profecía y Baruch escribía. ¿Sí? Baruch, escriba, escribía lo que iba diciendo. ¿Sí? Era un... ¿Puede decir que a ¿Puede ser que a los escriba también le decían copista? Ujú. Es la función primordial. Lo que pasa es que escribas no es que existieron solo en Israel, sino que en todas las civilizaciones, cuando no había imprenta, habían personas dedicadas a escribir en todas las civilizaciones. Los egipcios, los sumerios, etcétera, tenían sus escribas, ¿sí? En sus distintos idiomas. Y si eran escribas en el sentido que alguien le dictaba, era como si dijera un letrado, ¿sí? Una persona que sabe leer y escribir, que es muchísimo. Era Dice que ellos leí que eran como muy, muy meticulosos, muy prolijos, y cuando iban a escribir el nombre de Adonai o Yahweh, dice que limpiaban bien no sé cómo se llamaba lo que ellos escribían, no vamos a decir virome porque no existía, pero limpiaban bien la punta, la pulían bien para escribir ah, el nombre de Dios. Mira, Eh, que no se manche. Así eran Claro, tan meticulosos eran ellos. claro. Eso en el Antiguo Testamento, no sé en el Nuevo. Sí, eran más o menos lo mismo. Después fueron adoptando otras funciones que ahora lo vamos a ir viendo. Sí, que tenga otro pasaje, Jueces 5:14. dale. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre sus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Jueces. 5:14. No, para que lo voy a buscar yo ahora. Porque ahí me parece que no dice nada. Jueces, jueces, jueces. Mi vista no es la mejor del mundo. 5:14. Capaz que lo escribí mal. Josué Jueces. No, no, eso sí ya está. No, lo anoté mal. No sé cuál será. Fer, leo 2 Sí, Reyes 22:3, ¿me dale. habías dicho? Sí. Hallazgo del libro de la ley, está subtitulado y dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijos de Azalía, hijo de Masulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, y después sigue, Bien. Era un escriba, ahí lo menciona, ¿no? Es un escriba de la casa de Azulán. Es decir, que ya eran como una especie de casas de escribas. El de, sí, bueno, el de jueces no sé cuál era.
¿Y Hay- cuál era el otro, profe? y el Porque otro, yo busqué, sí, Dori, ¿cuál buscaste? ¿cuál falta? Porque había buscado Reyes. Sí, Segunda Reyes 12:10. Ah, 12:10, ahí te lo leo. Em, ya te lo leo porque tenía el otro. ¿Vale? 12:10 dice, y cuando veían que había mucho dinero en el arca, yo digo, no estoy acá. Venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban, dice. Bien. ¿Era ese? Sí, sí, ese era ese sí. El secretario del rey era el escriba. ¿Sí? Se puede traducir la misma palabra como secretario del rey. Según la versión que veas, va a ver que dice o escriba o secretario del rey o algo así, algo que se parezca. ¿Por qué lo traducen como secretario del rey? Porque está cumpliendo una función que no es típica de escriba, sino que es de tesorero. Cuenta cuánto dinero hay. Eran otras de las funciones que tenían los escribas. ¿Sí? Entonces ahí se lo ve que no solo, ¿cómo se dice? No solo escribían o copiaban, sino que además se les empezaba a dar funciones de secretario del rey, o sea, era de muchísima confianza, ¿sí? Bueno, nos queda un pasaje que no sé cuál será, después lo voy a buscar, pero se me perdió. Pues yo encima chequeo, pero chequeo antes de ponerlo, ese lo anoté mal. Pero era otra mención, hay muchas menciones en el Antiguo Testamento a copistas, personas que están ahí y escriben o hacen la tarea de tesorero o secretario. Bueno, los escribas. Dice esto, al lado de la antigua clase superior constituida por la nobleza del credo y del laicado, se había formado durante los últimos siglos antes de nuestra era una nueva clase superior, la de los escribas. Es decir, que teníamos la clase superior de la nobleza del clero, lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Tenemos a los sumos sacerdotes, a los principales, etcétera, ¿no? La clase superior del clero. Después teníamos la clase o la nobleza laica, que son los reyes y príncipes. Y lo que dice es que unos siglos antes de la época de Jesús, empezaron a constituir una especie de clase superior los escribas que pareciera como que, bueno, pero ¿qué tienen de clase superior? Ahora vamos a ver por qué es que crecieron tanto. Durante el periodo que nos ocupa, es decir, siglo I, la lucha por la superioridad entre la antigua clase y la nueva, la antigua clase se refiere a la nobleza del clero, ¿sí? Era la clase superior, y la nueva se está refiriendo a los escribas. Dice, había alcanzado su paroxismo, es decir, el punto máximo de este conflicto, inclinándose poco a poco el platillo de la balanza hacia la nueva clase. Es decir, que el clero, el poder que tenía el clero, que como vimos la semana pasada, inclusive la guerra contra Roma y la destrucción del templo, lo provocaron el clero un poco, ¿no? El clero o este, eh, la nobleza del clero, es decir, los sumos sacerdotes o principales sacerdotes. Estos tenían muchísimo poder, pero el poder de los escribas había empezado a crecer, ¿sí? Acá tenemos Mateo 21:15. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchos aclamando en el templo diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron. Esto es cuando Jesús entraba en la famosa entrada triunfal. Acá tenemos a los sumos sacerdotes y a los escribas, se los menciona juntos, ¿no? Vamos para atrás. Cuando en la Biblia se mencionan a dos personas o a dos grupos de personas, siempre es por costumbre dentro de la literatura judía, se nombra en primera instancia al más importante, ¿sí? Es decir, que acá para Mateo, que era el que estaba escribiendo, era más importante o tenía más importancia el sacerdote que los escribas. Por eso
No es que eran más importantes los escribas, sino como que estaban ganando cierto terreno. Entonces se nombran los principales sacerdotes y los escribas. Pero están ahí del poder, porque imaginamos que no son los únicos que se indignaron, deben haber habido más, pero menciona a los más importantes según el criterio de Mateo. Mateo 27:41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, acá hay también otro orden de prioridad, los principales sacerdotes, escribas, fariseos en tercera instancia y los ancianos, que es el grupo, los ancianos, bueno, son ancianos, eran ancianos, pero más que nada, eran ancianos, digo, físicamente, eh, eh, pero más que nada eran personas de confianza, de consejo, ¿sí? Eran los presbíteros, se decía, que eran personas con conocimiento, con sabiduría, pero estaban según la visión de Mateo, en últimos en este pequeño escalafón que se menciona. Con excepción de Marcos 11:18, siempre se menciona primero a los principales sacerdotes y después a los escribas, ¿sí? En Marcos 11:18 es la única ocasión que se menciona en toda la Biblia los escribas y los principales sacerdotes. Si no, siempre lo ponen en ese orden. Y acá viene la otra, que es los escribas y fariseos. Dice, aparecen estrechamente vinculados por el rechazo que Jesús se relacione con publicanos y pecadores. Jesús se relacionaba con esta gente y tenía muchísimo rechazo por parte de los escribas y de los fariseos, y acá pasa más o menos lo mismo que con lo anterior. Marcos 2:16. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? El orden de importancia también lo establecen acá, diciendo casi siempre primero escribas y después fariseos. Creo que hay 3 ocasiones, no me acuerdo si las anoté, en que es al revés, pero si no siempre es primero escribas, después fariseos. Es decir, que le da más importancia a los escribas que a los fariseos, o tienen más importancia a los escribas que los fariseos. Igualmente después vamos a ver que hay muchos escribas que eran fariseos, porque el fariseo no era un grupo, no tenían un estrato muy marcado en la escala social. Un fariseo podía ser de cualquier escala social, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Ah, sí lo puse. Con excepción de Marcos 7:1. Jesús también le decía, ay de vosotros escribas y fariseos. Claro, O sea, ponía que escriba primero y fariseo después. claro, claro. Escribas y fariseos. Tal cual. Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Esto es una excepción. Marcos 7:1, ¿no? Menciona primero a los fariseos y después a los escribas, y después están Marcos 7:5 y Lucas, vuelvo para atrás, 15:2. Después, el conjunto de estos dos grupos se menciona muchísimas veces, ¿sí? No los conté, pero deben haber como 60 veces que se menciona, por lo Iban menos. de la mano. Sí, siempre de la mano. Algunas veces lo nombra por separado, pero casi siempre van juntos, en el mismo paquete. Sobre todo, como te dijiste vos, Andrea, en boca de Jesús. En boca de Jesús los pone en el mismo paquete a los dos. En los tiempos de Jesús, hablamos de los escribas, son un grupo muy conocido y numeroso. Conocido, ningún evangelista aclara quiénes son. O sea, ¿cómo sabemos que eran muy conocidos? Es simple. Cuando el evangelista, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando algún evangelista no aclara algo que para nosotros no es muy claro, es que para la audiencia que estaba escribiendo no había que aclarar nada. Eh, Podemos ver en muchos evangelios aclaraciones. Eh, Hay una aclaración, por ejemplo, cuando dice, por el cual clamamos Abba, y aclara que Abba quiere decir padre, que después nosotros lo metimos como un solo, este, eh, una sola frase, ¿no? Decimos Abba padre, pero en realidad lo que estaban queriendo decir era, por el cual clamamos Abba, entre paréntesis, padre, para el que no sepa lo que quiere decir Abba.
Lo mismo con, por ejemplo, Bartimeo, hijo de Timeo. Bueno, porque Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. Bar es hijo. Bartimeo, hijo de Timeo, lo aclaran. Y así un montón, ¿no? Le dijo Talita Kumi, que quiere decir, a ti te digo, niña, levántate. Traduce esa frase porque estaban hablando en arameo. Entonces, el evangelista menciona algunas cuestiones que cree necesario traducir porque evidentemente el público no sabía al que le estaba escribiendo. Ahora, cuando habla de fariseos y de escribas, no aclaran nada, no dicen nada. Dicen, había un escriba y se supone que ya sabes qué es. Por eso era muy conocido el asunto, no era algo raro y numeroso. En el Nuevo Testamento lo menciona 68 veces, mientras que en el Antiguo Testamento solamente 4. A los escribas, ¿eh? En el Nuevo Testamento aparece 68 veces y en el Antiguo 4. Que son estas 3 que leímos y el cuarto que lo perdí, pero bueno, por ahí debe estar. Se encuentran entre ellos sacerdotes de elevado rango dentro de los escribas, pero también simples sacerdotes. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los sacerdotes se dividen en rangos? Hay unos muy poderosos, muy ricos y que inclusive compran el puesto que tienen o se los van heredando, pero es de muchísimo poder. Y por otro hay simples sacerdotes que son pobres, necesitan otro tipo de oficio. Bueno, escribas habían de los dos estratos. Según la tradición, Bernabé era escriba. Esto no está en la Biblia. Bernabé, el amigo de Pablo, es uno de mis favoritos dentro de la Biblia. Yo no sé si ustedes tienen favoritos, pero yo tengo algunos. Bernabé me parece un crack porque es el que recibe a Saulo cuando nadie lo quiere recibir, es el que acompaña a Saulo y le enseña a Pablo, le enseña los primeros pasos para evangelizar, planta las primeras iglesias con Pablo. Cuando Pablo no quiere a Juan Marcos y le dice que se vaya, Bernabé, en lugar de quedarse con Pablo, que ya era el gran apóstol, se va con Marcos, que era el menos querible, y bueno, sigue su ministerio, siempre apoyando al que más lo necesita. Me parece un crack. Bueno, dentro de la tradición judía, es decir, hay otros escritos que no están dentro de la Biblia, que él se lo menciona como un escriba, a Bernabé. Bueno, había muchos comerciantes escribas, un comerciante de vinos, se menciona, creo que esto era en el Talmud, no sé si lo puse. Bien. Un comerciante de vinos, artesanos de diversos oficios, un carpintero, un refinador de lino, un constructor de tienda, incluso un jornalero. ¿Sí? Es decir, una persona que no tiene ni siquiera un negocio, un jornalero es un empleado. Es decir, que no es que vivían de ser escribas, ¿no? Con la profesión de escriba no ganaban dinero, pero sí ganaban mucho, mucho prestigio, muchísimo. Gilel, el cual bueno, es Eh, uno de los doctores más famosos, ¿sí? Es como que tenían como mucha ambición de poder, ¿no? Al estar como con cargos tan importantes como ser tesoreros y esos cargos administrativos que como que también veían quién, no sé, quién no ofrendaba, que estaban al tanto de todo, como que manejaban todo, ¿no? Tal cual. Era, en ese tiempo era como un cargo muy importante para ellos, ¿no? Sí, sí, y para la gente también, ¿eh? Para la gente era Sí, muy importante un escriba. Y era de muchísimo prestigio ser un era escriba. la ley en persona. Exactamente, sí, la ley en persona. Es que ahora vamos a ver que inclusive podían modificar la ley. Tenían un poder inaudito. La mayor parte, y con muchos de estos pequeños plebeyos, pertenecían a los estratos pobres de la población y a hombres que incluso no eran de ascendente israelita pura. Es decir, que no solo pertenecían a clases económicas más bajas, sino que en algunas ocasiones ni siquiera eran israelitas puros. El israelita puro es el que, eh, hijo de israelita, de ambos, por padre por madre, y una genealogía pura desde, no sé, Abraham, donde se podía ver bien la ascendencia. Bueno, habían algunos escribas que ni siquiera eso, tenían dentro de su estirpe alguien que no era israelita. El único factor de poder de los escribas estriba solo en el saber.
¿sí? Los escribas sabían. El joven, dice el Talmud, el joven israelita que deseaba consagrar su vida a la erudita actividad de escriba comenzaba el ciclo de su formación como alumno. Josefo era escriba y Josefo, el historiador Josefo, era escriba y en su autobiografía cuenta que desde los 14 años dominaba plenamente la exégesis de la ley. A los 14 años dominaba toda la exégesis de la ley, es decir, de la Torá. No es solo saber la Torá, sino saber todo lo que los rabinos dijeron acerca de la Torá. Es muchísimo. Tal vez un poco exageró, pero era lo que él decía. Era medio exagerado igual. Y además en su autobiografía habla maravillas del mismo Josefo. Uno la lee y bueno, él mismo se dice que es uno de los mejores. Cuando había llegado a dominar toda la materia tradicional y el método de la halaká, hasta el punto de estar capacitado para tomar decisiones personales en las cuestiones de legislación religiosas y de hecho penal, era doctor no ordenado. Es decir, que cuando terminaba todos sus estudios, era considerado doctor no ordenado, doctor en la Torá, ¿no? Doctor en la ley, pero no ordenado. Y dice, recién al cumplir los 40 años podía ser recibido en la corporación de los escribas y ser un doctor ordenado. 40 años en aquella época era un anciano, ¿sí? Es decir, que 40 años era mucho. Nosotros ahora decimos, 40 años, bien, voy a empezar una carrera. Eh, en esa época la expectativa de vida era muy baja, por lo tanto, 40 años era mucho. Recién ahí podía ser considerado doctor ordenado, es decir, que él, el escriba, había estudiado toda su vida, la Torá se había perfeccionado y aunque ya él era un erudito en su arte, no se le decía escriba, ni doctor, ni rabí hasta haber cumplido los 40 años. A partir de entonces estaba autorizado a zanjar por sí mismo las cuestiones de legislación religiosa y ritual, a ser juez en procesos criminales. Acá empieza el tema del poder, ¿no? Y a tomar decisiones civiles como miembros de la Corte de Justicia, ¿no? Al ser escriba era juez dentro de los procesos criminales, es decir, para juzgar a una persona por algún crimen, y tomaba decisiones como miembro de la Corte de Justicia. Era mucho más que que un copista para esta sociedad, ¿sí? Si bien originalmente un escriba es una persona que escribe y punto, que de hecho el nombre en griego con que está escrito en el Nuevo Testamento es gratemas, que de donde viene la palabra gramática, ¿no? Grama, escritura, eran escribientes. Eh, Acá ya vemos que tiene poder de juez. Tenían derechos a ser llamados rabí a partir de los 40 años. Fíjense que a Jesús sus discípulos le decían rabí. Eh, y Jesús, su ministerio fue a partir de los 30 años. No tenía la edad para ser llamado rabí, ni mucho menos escriba. Mateo 23:6 dice, Jesús, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Creo que es NBI esta versión. Es decir, que a los escribas le gustaba, porque ellos tenían, más allá que le gustaba lo que estábamos diciendo recién, es que ellos tenían un lugar de honor en los banquetes. Si hacían un banquete y había un escriba, era una celebridad. ¿Sí? Se los trataba muy bien, se consideraba una persona respetable. No era como el caso de, vamos a suponer, Herodes, que era una persona despreciada, pero tenía mucho poder. Estos tenían mucho poder, pero eran muy admirados, muy queridos, ¿sí? Y los primeros asientos en la sinagoga es una señal de respeto, de decir, bueno, tenemos un escriba, no se va a sentar en el fondo, se va a sentar en los primeros lugares. Lo que le reclamaba a Jesús no era que se sienten en los primeros lugares, sino que les gustaba sentarse en los primeros lugares, ¿sí? Ahí hay una cuestión que solamente Jesús lo puede hacer. Eh, Porque es muy íntima el complacerse con el halago, ¿no? El buscar el halago, el que a uno lo enaltezcan. Eso es una cuestión muy íntima, porque inclusive uno lo puede disimular mucho, pero bueno, a Jesús no se le escapaba. 23:7 dice,
y dice que le gusta que la gente lo salude en las plazas y que lo llamen rabí. Rabí, rabí, así que le encantaba que le llamen maestro. Pero imagínense cómo no le va a encantar si es una persona que estudió tanta cantidad de años y que tuvo que esperar hasta los 40 años para que lo llamen rabí. Es como un anhelo que ellos tenían y que la gente lo quería, gente muy querida en esa sociedad. Además, otras personas que no habían recorrido el ciclo regular de formación terminado con la ordenación también eran llamados rabí. Acá se aclara esto. No es que a las personas no se les podía llamar rabí si no eran escribas. No, habían algunos rabíes que no eran escribas. Pero lo que se refiere con los escribas es que a la persona que estaba formándose para rabí, hasta no haber completado los estudios, no se les podía perdón, me equivoqué, quise aclarar y me equivoqué. A la persona que estaba estudiando para ser escriba, no se le podía llamar rabí hasta que hubiera terminado el ciclo de estudio que incluía terminar todos los estudios. Es decir, el estudio no era como solemos decir ahora, que sí, bueno, aprueban todas las materias y ya está. No, no, tenía que dominar absolutamente la Torá y tener 40 años, entonces se le podía llamar rabí. Después había otros rabíes, es decir, maestros, que no seguían estas reglas porque no estaban postulando para escribas. Bueno, Jesús es un ejemplo de eso, ¿no? Que el rabí sin ser escriba. Solo los doctoros ordenados creaban y transmitían la tradición derivada de la Torá, la cual, según la doctrina farisea, aceptada por la generalidad del pueblo. Acá empieza el verdadero poder que tenían los escribas. Dice, creaban y transmitían la tradición. La tradición derivada de la Torá. ¿Se acuerdan? Esto no me acuerdo si lo vimos en esta clase o en otra, o en el Antiguo Testamento. Según el entendimiento judío, Dios le da las tablas a Moisés y todo lo escrito en la Torá, todo lo escrito es una parte de la revelación, pero después viene otra parte mucho más importante que es la tradición oral, que esa no está escrita. Pero ahora noto, volviendo al tema de la edad, ¿no? ¿Sí? La edad que murió Jesucristo y por qué era tan cuestionado, ¿no? Porque si esperaban a después de los 40 para que lo llamen así, es como que ahora veo como tanto lo cuestionaban cuando él arrancó a los 30 prácticamente, Y ¿no? imagínate, yo creo, 10 sí, años antes. Como sí, que lo veían muy joven para, como decían todo el tiempo, ¿quién es este para que lo llamen maestro? Como esa, ahora me cierra por el tema de la edad sí, también. sí. El tema de la edad y el tema de esto de revelar cosas. Claro, sí, sí, Eh, sí, salir, sí, sí, con cosas novedosas, enseñanzas nuevas. Y aparte, supuestamente Jesús para ellos era pobre, era un Claro, don nadie. Ellos estudiaron, se esforzaron, o sea, tenían plata, tenían sí, dinero, y Jesús era, ¿quién es este que vino acá de la nada? Y ellos se conocían de mucho tiempo. tal cual. Sí, no, no tanto por la plata, porque habían algunos escribas pobres, pero el tema es que habían estudiado. Jesús se lo consideró Claro, eso, a eso, claro, una persona que no estudió. ¿Y de dónde salió? claro. Estudió. Sí, sí, tal cual. cuando pregunta, dice, ¿este no es el hijo de José el carpintero? Como Sí, diciendo, ¿qué universidad fue? Algo así. exactamente. No, Sí, sí, sí. Claro, eh, claro, ¿cuál es su no maestro, entienden digamos? Sí, sí, de dónde sacaba tanta enseñanza, que era como algo tal que cual. no lo quería creer. Yo creo que Jesús los mandaba al frente, por decir de una forma, porque como ellos eran tan soberbios y eran tan yo sé esto, yo sé lo otro, entonces dice, viste que dice que cuando vos le das poder a una persona, ahí conoces verdaderamente su corazón. Y yo creo Claro, que ellos al tener el poder, ya sabemos que Dios conoce el corazón de cada uno y sabía lo que había dentro del corazón de ellos. Por eso los Claro. trataba como los trataba. tal cual. Sí, si no, no se entiende. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Ujú. Y además un revolucionario en ese sentido, Jesús, ¿no? Porque fíjate cómo a las prostitutas, a los publicanos, los enaltece. O sea, no que los enaltece, les da un lugar que no tenían, y a los que tenían un lugar genial, dicen, bueno, ustedes son unos hipócritas. Sí, chocaba mucho.
Sí. Claro. Y más con las mujeres, porque ellos eran realmente machistas, Sí, más sí, con las mujeres. Que Jesús, que una mujer le bese los pies o que una mujer que lo acompañe o que él la abrace, que sane, como que para ellos era, oh, tal cual. Y aparte eran totalmente incrédulos, porque adelante de ellos tenían todos los milagros de Jesús y que no lo aceptaban, como el que le recobró la vista, ¿no? Que llamaron a los padres decían, pero si él le está diciendo que ahora ve, y es como que así todo, ¿no? Claro. Eran tercos en ese sentido. Ellos se encerraban en su política, parecido a lo de hoy, Sí, pero tenían su ley, su política, y como que de afuera ni siquiera podían ver los milagros que Jesús hacía en ese tiempo. y además sanaba los sábados, que para ellos los sábados era cuando sanó el del hombre el de la mano seca, un sábado. claro. Sí, Y todas esas enseñanzas nuevas que daba, ¿no? Esto que mencionás, Nano, y que recién lo había mencionado, no me acuerdo si Ceci, hace un rato, el tema de que hipócritas, que le decía a ustedes, si un animal cae en un pozo, aunque sea sábado, lo rescatan, ¿no? Es decir, bueno, ustedes hacen cosas que dicen que no hay que hacer, es una nueva enseñanza. Y las nuevas enseñanzas solamente la podían dar los escribas. Estaba reservado exclusivamente para los escribas. Vos no podías enseñar nada nuevo. Vos podías decir, si eras un maestro, pero no un escriba, vos podías decir, bueno, el maestro tal dijo tal cosa, entonces se hace esto, pero no podías enseñar nada nuevo. ¿Sí? sí, porque es como que en ese tiempo se reunían para decidir las leyes y todo, y por ahí te podías llegar por ahí a opinar algo que después se hablaba, era como que así yo veo en ese tiempo, ¿no? Se decidía cómo iba a ser la ley o cómo tenía que ser, pero no porque venga cualquier hijo de vecino y diga lo que le Claro, parecía, ¿no? Eso era así. tal cual. Sí, los escribas tenían el poder de agregar, de agregar letra a la ley. Tenían ese poder y vieron que hoy algunos, La torcían a su favor sí, sí, para oprimir al pueblo. ellos, sí, modificaban, inclusive tal vez inocentemente, ¿no? Que es que tenían ese poder para hacerlo y agregar cosas y punto. Vieron que hoy algunos inescrupulosos, pastores inescrupulosos, dan vuelta a la palabra para lograr conseguir algo que ellos ya tienen de antemano pensado y la Biblia no dice eso y sin embargo hacen que lo diga. Bueno, ¿por qué? ¿En qué se escudan? Es decir, a mí el Espíritu me dijo. ¿Y cómo le vas a Claro. discutir a alguien que te dice a mí el Espíritu me dijo? Bueno, te lo dijo el Espíritu, qué sé yo, ¿cómo te discuto? En Como a esa veces época, decimos, ¿no? A veces abrimos la Biblia a diferentes tiempos y significa totalmente diferente, pero ellos lo llevan al contexto sí, que ellos quieren llegar a la gente, ¿no? exactamente. Bueno, en esta época el escriba te decía, hay una tradición oral que vos no conocés, porque no fue puesta por escrita, y que esto se tiene que entender de esta manera. Cuando Jesús dice, bueno, ustedes oyeron que fue dicho tal cosa, pero yo les digo tal otra, bueno, era este tipo de cuestiones que hacían los escribas. ¿Ves? Cuando Bueno, dijo ojo por ojo, diente por diente, yo les digo, sí, les tal cual. cambiaba eso. Y lo cambiaba y no era escriba. O sea, ¿con qué autoridad cambias las cosas? Si no sos escriba. Porque el escriba lo que tenía era la autoridad de un secreto. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Me estoy spoileando la propia presentación. Em, bueno, solo los doctores ordenados creaban y transmitían la tradición. Es decir, no solo transmitían, sino que creaban. Se encontraba en pie de igualdad con la propia Torá. Lo que ellos creaban, las leyes nuevas, tenían la misma autoridad que la Torá. Obvio que no podían decir cualquier disparate, pero con que digan algo que más o menos esté aceptable dentro de la comunidad, tenía la misma autoridad que la Torá. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando empieza a hablar de su prontuario, dice, enseñado a los pies de Gamaliel, dice. ¿Por qué dice eso? Porque él era fariseo, el apóstol Pablo, y menciona a su maestro. Él dice quién fue su maestro en la ley. Dice, este tal Gamaliel, que era un re famoso, ¿no? Como decir, bueno, yo estudié con el mejor. Eh, y después, bueno, él mismo dice que todo eso para él era basura, ¿no? Pero a lo que veo es que Jesús no tenía eso. Él, ¿a los pies de quién estudió? No estudió a los pies de nadie.
Se arrogaba un derecho que era inconcebible para la época que un hijo de carpintero diga una cosa así. Bueno, a los escribas este tipo de cosas, de poder agregar y cambiar, les daba un poder que perduraría en el tiempo por generaciones. No solo podía modificar, el poder residía en esto del escriba, no solo podía decirte algo que te perjudique en tu vida diaria o te ayude en tu vida diaria, ¿no? Porque si todos se rigen a partir de la ley y vos podés modificar la ley, bueno, puede ayudarte o puede perjudicarte. No solo eso, sino que quedaba plasmado y después, por generación y generación, esa ley quedaba. O ese dicho o esa frase de el escriba quedaba como fija. Entonces el poder que tenía era no solo para ahora, sino para ahora y para el futuro, para todas las generaciones futuras. Ese poder era mucho más que el poder del dinero para los judíos, muchísimo más. Porque era un pueblo más que nada religioso, ¿sí? Más allá de, digo, de todas estas cuestiones, era un pueblo religioso, temeroso de Dios, creían en Dios y suponían que estas reglas funcionaban. Entonces, el dinero no tenía tanto poder como los escribas. Por eso dice que, bueno, que el alto clero empezó a perder un poco de poder y estos empezaron a subir un poco más de poder porque la gente entendía que lo que ellos decían era palabra de Dios directa. Fer, Sí, cuando Jesús tenía 12 años y se escapaba al templo a escucharlos, ¿escuchaba a ellos? sí, sí. Sí, sí, pero él iba a las sinagogas. No, en los 12 años iba al templo. Había maestros que enseñaban en el templo, pero no estudió. eh, Cada maestro, para ser escriba, cada maestro tenía su grupo de alumnos que estaban todo el tiempo con él. O sea, no es que iban a clases, sino que vivían con él, estaban todo el tiempo con él, aprendían cómo comía, cómo estaba, aprendían todo con el maestro. Claro, pero también el principal maestro de Jesús era Jehová, ¿no? Era el que lo envió. Claro, O sea, cuando María se enoja con él porque había desaparecido, él dijo, ¿por qué te asustas si estoy en la casa de mi padre? Es como que ese momento le mostró que estaba en comunión con su padre y compartiendo con la gente que estaba ahí. Ahora, si aprendía o no, no sé, eso no lo sé. Pero yo sé que el primer maestro de Jesús era su padre, ¿no? no, no, está bien. Lo que pasa es que el padre, el tipo de revelación, igualmente esto es un misterio, ¿eh? No es algo que lo tengamos muy resuelto porque no lo, o sea, cómo se comunicaba Jesús con el Padre no está explícito, no está escrito, Claro. no es explícito. Entonces nosotros más o menos podemos deducir o tener algún tipo de idea, Y pero más que eso no. lo que No. interpretamos es que por el medio del Espíritu Santo. Sí, pero por medio del Espíritu Santo, él tenía revelaciones acerca de Mm. la palabra, pero la palabra en sí misma la leía y era escuchada. O sea, él la escuchaba y la leía. No, y alguien le tuvo que haber enseñado a leer y escribir. No, Sí, sí, sí. eso, aunque no lo dice la Biblia, suponemos que eso no fue milagroso. No es que lo recibió de forma milagrosa, sino que como dice la palabra, ¿por qué deducimos esto? Como dice que él se despojó de sus atributos divinos, ¿no? Él no se comportó como Dios. Porque él, como Dios, podía saber sin haber necesidad de estudiar, porque él era Dios, más allá de ser el Hijo del Padre. Entonces, Claro. pero no, él caminó como hombre en todo, ¿sí? Y todas Está las buena que revelaciones que tuvo, o todos los milagros que hizo, lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Es decir, que lo mismo que nosotros podríamos hacer. Lo que hizo el Espíritu Santo en Jesús es lo mismo, fue para mostrarnos cómo se hace. Y nosotros, ¿qué hacemos? Estudiamos la Biblia en forma física, leemos en forma física, y después el Espíritu Santo nos revela qué es lo que está queriendo decir con eso. ¿Sí? Trabajamos con Claro, las dos porque cosas. en la parte de la crucifixión él estaba sabiendo todo lo que iba a pasar. Cuando le dijo que lo iba, ¿cómo es? Ay, no recuerdo el discípulo que le dijo que lo iba a Ah, traicionar, traicionar, sí, Judas. Sí, sí. que antes que cante 3 veces el gallo, Ah, él Pedro, sí. ya todo lo que iba a pasar, como que yo por ahí, por ese lado lo relacioné, ¿no? Sí, pero este tipo de revelaciones se la tuvo que haber dado el Espíritu Santo, porque él se despojó de su poder como Dios. No es que él lo supo, no lo supo por el Padre, ni lo supo, suponemos, ni lo supo por Dios, sino que lo supo por la revelación del Espíritu Santo. Suponemos esto porque si él se despojó de todo su poder, es que no lo tenía voluntariamente. ¿Y cómo accedía? Por el Espíritu Santo.
Bueno, pero igual eso es un misterio. Ahora vamos a hablar un poquito de los misterios también. Bueno, fuera de los sacerdotes jefes y de los miembros de las familias patriarcas, solo los escribas pudieron entrar en la Asamblea Suprema, es decir, el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo que tomaba las grandes decisiones y estaban los jefes de los sacerdotes, los miembros más destacados de las familias, por eso dice patricias, las principales familias, y los escribas. Recordemos que los escribas eran clase alta, clase media, clase baja, y algunos ni siquiera eran judíos puros. Solamente lo que tenían era que conocían también la Torá y habían cumplido también todo el proceso, que ellos tenían la facultad de modificar las leyes. El Sanedrín era básicamente una corte de justicia, es el que juzgó a Jesús, ¿no? Como el conocimiento de la exégesis de las escrituras era decisiva para las sentencias, cuando una comunidad tenía que elegir. No, me voy para atrás. Acá me faltó terminar la frase. Como el conocimiento de la exégesis de la ley era decisivo para las sentencias, necesitaban algún escriba antes de dar alguna sentencia, ¿sí? Es como los juicios de hoy en día, bueno, si no se van a juzgar a una persona, vamos a poner un caso, ¿no? Van a empezar a juzgar a una persona por malversación de fondos en un banco. Bueno, lo que van a traer es una persona que sepa contabilidad bancaria para ver si realmente hubo malversación o no, digamos, alguien experto en la materia. Bueno, Para que haga el arqueo, ¿no? Como que hace todo el claro, arqueo. claro, exactamente. Bueno, vos traes un experto para que pueda explicar los temas, ¿no? Lo vimos un poco con el tema de la despenalización del aborto, que iban un montón de científicos, médicos, para explicar científicamente. No funcionó porque habían de los dos bandos, ¿no? Pero se buscan expertos. Bueno, estos eran expertos en la ley, eran necesarios, ¿sí? Eran los únicos que podían dar algún tipo de sentencia. Entonces, fíjense cómo en todos los estratos empezaron a tener un poder, pero imparable. Y encima eran gente respetada, no era, ya le digo, no era como Herodes, que tenía mucho poder, pero no era respetado. Estos eran respetados, eran queridos. Cuando una comunidad tenía que elegir entre un laico o un escriba para un puesto de anciano en la sinagoga o de juez, hay que suponer, va a decir acá el autor, generalmente preferiría un escriba, ¿sí? Entre un laico y un escriba preferían un escriba, siempre. Pero no eran estos los motivos el factor fundamental por los que los escribas llegaron a tener tanto poder, y ahora se va a desarrollar un poquito más el tema del poder oculto que tenían, esto de modificar las leyes. El factor fundamental de su poder era que eran portadores de una ciencia secreta de la tradición esotérica, ¿sí? Esotérico es algo oculto. Dominaban la ciencia esotérica, es decir, ellos poseían un secreto que les era oculto al resto de la población, al resto de los judíos. Manejaban secretos. Ahora vamos a avanzar un poquito a ver qué eran esos secretos, pero eso era lo que más poder les daba. Dice la Tosefta, que es otro de los libros sagrados judíos. No se debe explicar públicamente las leyes sobre el incesto delante de tres oyentes, ni la historia de la creación del mundo delante de dos, ni la visión del carro delante de uno solo, a no ser que éste sea prudente y de buen sentido. ¿A qué se refiere esto, lo que está diciendo en este pasaje de la Tosefta? Es que no todas las cosas deben ser explicadas a todos o contadas públicamente a todos. Habían cuestiones bíblicas que no eran para ser contadas. Es parecido a las parábolas de Jesús, ¿no? Tal Con cual, su discípulo. tal cual. Ujú. Sí, fíjate cómo Jesús, a algunas cosas se le decían a todos y a otros a sus discípulos aparte. Era Sí. muy de la cultura de la época. Esto de no todo a todos sería. Dice, no hay que explicar públicamente las leyes del incesto delante de tres oyentes, ni de la historia de la creación del mundo delante de dos. ¿Qué quiere decir? Que la historia de la creación del mundo, la historia oral, no la que tenemos nosotros.
se la podés contar a una sola persona, es decir, tener un discípulo y a ese se lo transferís, a un discípulo. Y dice, la visión del carro delante de uno solo, ni la visión del carro delante de uno solo. La visión del carro es la visión que tuvo Ezequiel, que no sé si se acuerdan, estoy bien con Ezequiel, sí. Que era el carro que tenía muchos ojos y ruedas que iban por delante, una visión apocalíptica, es el carro, es una visión de Dios en forma de carro. Esta visión a nosotros nos llega de una manera misteriosa, ¿no? Porque está escrito de forma muy misteriosa, en lenguaje apocalíptico, pero hay una tradición, o suponían que había una tradición oral que no estaba escrita, donde se revelaba exactamente qué era eso. Bueno, eso no había que contárselo a nadie, a no ser que sea prudente y de buen sentido, se está refiriendo a otro escriba, ¿sí? Eran verdades ocultas que solamente se la transmitían de escribas a escribas, el maestro a su discípulo, y nada más. Cosas que quedaban absolutamente en secreto. Ahora, si yo tengo revelaciones de Dios, que me la dijeron en secreto, que vienen de generación en generación, y tengo el poder en la corte de juzgar o de liberar a una persona, con leyes que yo solo conozco, no sé si me explico, no es que, no, fíjense que la ley acá dice tal cosa y ya está, no tiene discusión. Lo que decía el escriba había que creerle, porque él tenía cuestiones secretas que estaba prohibido revelar. O sea que todos estaban de acuerdo que no lo diga, no es que alguno le podía exigir que diga algún tipo de secreto, todos estaban de acuerdo que no lo diga, entonces con que el escriba diga algo como, yo esto no lo puedo revelar, pero esta persona es culpable, ya está. Yo esto no lo puedo revelar, pero esta persona tiene que devolverle al otro, no sé, vamos a suponer que haya robado, tiene que devolverle 20 veces, y lo dijo el escriba, con qué le discutís? Ese era, por eso dice que el gran poder que tenía el escriba era el secreto, ¿sí? Y las personas somos más o menos la misma, al leer la Biblia nos damos cuenta que los problemas que habían entonces los seguimos teniendo nosotros, y si nosotros hoy en la actualidad suponemos que si una persona tiene ese poder, lo más probable es que lo use para cualquier cosa menos para la verdad, o que muy pocas personas lo usarían para eso, en esa época pasaba lo mismo. Un montón de personas usaban este poder para salirse con la suya, y por esto es, entre otras cosas, el reclamo de Jesús, ¿sí? Y sin pelos en la lengua, que es hipócritas, le dice: ustedes ponen carga a los demás que ustedes llevan. Habla una verdad que nadie, pero no solo no es que nadie se animaba a decirlo, nadie ni lo suponía. El escriba era el escriba y punto, ya está. Ni se mencionaba porque él tenía un secreto que yo no lo sé. Sí. Si lo llevo al tiempo de hoy, también se puede, yo lo relaciono con los discipulados, ¿no? Que hacemos y lo que son las células, que es para gente nueva, para compartir las buenas nuevas, o sea, el evangelio. Y diferente es el discipulado, porque ya está enfocado a las personas que quieren servir y trabajar para el Señor, ¿no? Es como que se separa. El tiempo de hoy es como que en ese sentido es medio similar, como que no se comparte la misma información con un Sí, discipulado que es más íntimo y se habla de diferentes temas espirituales, guerra espiritual y todo, cosa que no lo compartimos con las personas que van a congregarse los domingos. tal cual, tal cual. Inclusive acá en esta clase a veces estudiamos cosas que en la iglesia ni da ni para compartir, y hay veces que hablamos cosas que no lo diríamos en una predicación, no porque esté prohibido o oculto, sino porque no es el ambiente, que no tiene nada que ver, ¿no? Pues sí, por eso, a veces, bueno, algunas cosas las explicás en un lugar, las decís en un lugar, y otros para personas, ahora también lo vamos a ver un poco más adelante, para personas que tienen cierta madurez para entender lo que estás diciendo. Si no, eh, se complicaría, ¿no? Acá, fíjense que este tipo de cuestiones parece que no, pero es un poco complicado, que por ahí no lo podemos dar en un nivel inicial de alguien que recién empieza. Esto de hablar de la tradición judía y la Biblia. Porque muchos se terminan enamorando de la tradición judía. Muchos caen en esto, en decir, pero hay un secreto que yo no sé, quiero saber. Y empiezan a buscar en textos que no tienen nada que ver con la Biblia,
porque se enamoran de eso, del secreto. Ahí no hay cosas ocultas que necesito saber. Bueno, eso es una persona que está inmadura y entonces no conviene decirle, hasta que madure un poco, decirle este tipo de cuestiones. Que en realidad nosotros somos cristianos, nosotros creemos en la Biblia y está bien, sí, vos me decís que tenés un secreto bárbaro, pero yo sé lo que es Jesús y ya está, ¿no? Una vez que estamos firmes. Sí, sí, en eso tenés toda la razón. Y hay fundamento bíblico además para eso. La enseñanza esotérica, esotérico es oculto, tenía por objeto los secretos más reservados del ser divino. La visión del carro es una y probablemente el sagrado nombre de Dios dotado de una virtud mágica. El nombre de Dios, recordamos que nosotros no sabemos cómo se pronuncia, ¿no? Yahvé, Yahweh, Jehová, no sabemos cómo se pronuncia porque se ocultó. Quedaron solo las vocales, las consonantes, no sabe, nadie sabe, pero ni los judíos saben, ¿eh? Porque de tanto no nombrarlo, cuando se leía la Biblia, la palabra, cuando llegaba el nombre del Señor, se callaba, ¿no? Vamos a suponer, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo digo, es mi pastor, nada me faltará, porque no voy a decir el Señor, no voy a decir Jehová. Eh, y así, cuando aparecía el nombre de las cuatro letras, Jehová, Yahvé o como se llame, silencio, hay silencio, no se dice nada, no se pronuncia, y siglos sin nombrarlo, ya nadie sabe cómo era que se nombraba. Y el punto es que suponen algunos judíos que tenía una virtud mágica el que sabía cómo se nombraba. Es decir, que había un poder extra si yo lo nombro bien. No es solo la idea, sino las palabras y el sonido tenían una virtud mágica y lograban cosas que no lo lograrían mencionándolo mal. Este tipo de cosas también en cristianos inmaduros suponen eso, que, digo, si hablamos de este tipo de cosas, muchos pueden terminar pensando que los judíos tienen el secreto de nombrarlo bien, entonces si yo lo nombro bien, él me va a escuchar. Y Dios es Dios, lo nombremos como lo nombremos, mientras que no dentro de nuestro entendimiento le estemos faltando al respeto o hablándole sin temor de Dios. Pero dentro de nuestra cultura lo llamamos Dios, lo llamamos Adonai, Jehová, Yahvé, Jesús, y de mil formas, ¿sí? Porque nos estamos refiriendo a la misma persona y lo hacemos con respeto. Pero bueno, esto de que tenga una virtud mágica y que los escribas sabían, bueno, también muchísimo poder, ¿no? Entonces también por eso se entiende por qué una persona estudiaba años y años desde chico y años y después tenía que esperar hasta los 40, y la curiosidad mató al gato, dice, ¿no? ¿No? Y si te dicen que tengo un secreto de Dios, y bueno, yo lo quiero conocer. Bueno, y los secretos y las maravillas de la creación eran los puntos básicos que tenía que ver con la enseñanza esotérica. La creación, tal cual como la tenemos nosotros en la Biblia, es una especie de síntesis o está escrita en clave y que es la idea de los judíos, no la que nosotros suscribimos, y que teniendo estos datos escondidos podemos conocer más de lo que tenemos por escrito, que es la famosa tradición oral. Esto que está oculto escrito es lo que se llama la tradición oral, y no es que los padres, a veces uno piensa que la tradición oral es, bueno, los padres en la familia se decían toda la tradición. No, no, los padres en la familia decían en voz alta la Biblia que nosotros tenemos, es decir, la tradición escrita. La tradición oral solamente algunos eruditos, como los escribas, los sumos sacerdotes, tenían acceso. La tradición oral era secreta. Esta teosofía, Dios, Sofía, conocimiento, es decir, conocimiento de Dios, y cosmogonía, conocimiento del universo, tales como habían sido consignadas por el escrito en el primer capítulo del libro de Ezequiel, si era Ezequiel, y del Génesis, ¿sí? El primer capítulo de Ezequiel habla del carro, y del primer capítulo de Génesis, de la creación, se transmitían privadamente del maestro al discípulo más íntimo. Por eso es una cuestión de secreto. Después el discípulo se lo iba dando al que seguía. Ahora, en este tipo de tradiciones orales, no es un tipo de tradición fiel. Está susceptible a un montón de errores. Errores voluntarios e errores involuntarios.
los últimos estudios psicológicos sobre el recuerdo, no sé si alguno tuvo acceso a eso, dicen que recordamos recontra mal, la mayoría. Y tenemos un montón de recuerdos que decimos, sí, esto me lo acuerdo muy bien, y después resulta que nada que ver. ¿Qué pasa? Hasta el siglo pasado, uno solamente podía decir, yo me acuerdo, esto es una discusión muy de viejos. ¿Te acordás cuando fuimos al casamiento y que vos llevaste la corbata roja y que el otro decía, no, era verde, no, era roja? Discusiones de padres. Discutían. ¿Y por qué? Porque cada uno tenía un recuerdo distinto. No llegabas a ninguna conclusión. Ahora, con las filmaciones, que está todo filmado, se descubrió que tenemos recuerdos muy claros de cosas erradas, pero erradas mal. Y las personas están convencidas que eran de otra manera. ¿A qué llegamos? ¿A qué tiene que ver con esto? Con que la tradición oral está muy susceptible a errores. Es muy probable que todo lo que se transmita de forma oral, yo lo recibí de una manera, lo voy a transmitir de otra, el que lo recibió, el teléfono descompuesto. El que lo recibió lo va a transmitir en otra, y si a eso agregamos cientos de años, generación y generación en generación, bueno, lo más probable es que el mensaje esté demasiado distorsionado de una realidad como para decir, este es el secreto que viene de un montón de décadas. No, este es el secreto que por ahí te dijo tu maestro y ya está recambiado con los anteriores. Por eso siempre lo mejor es la palabra escrita y ver qué es lo que está escrito y ya está. Si hablaba muy suavemente, ¿no? La enseñanza no se daba de forma como Jesús, ¿no? En la barca hablando abiertamente a todos, sino al discípulo solo y como si fuera un secreto. Se hablaba suavemente y además en la discusión de la sacrosanta visión del carro, ¿no? Es un tema el carro, se cubrían la cabeza con un velo por miedo reverencial ante el secreto del ser divino, ¿sí? Cuando iban revelando los secretos del carro, porque tampoco no es que era un secreto, ¿eh? Eran distintas revelaciones, por eso eran muchos años de estudio, y lo que dice que se cubrían la cabeza porque estaban hablando de Dios. La visión del carro, para los judíos, ese carro era Dios, ¿sí? Era una visión de Dios. La Hace Apocalipsis, poco, ¿sí? hace poco vi un video de la visión del carro. ¿Cómo se le llama lo que vos haces? Lo que Con está de moda ahora, inteligencia artificial. inteligencia artificial. Y no me gustó. Era un montón de rueda con ojos, y empezó la discusión ahí de que era todo como referente a la nueva era, que era algo esotérico, y qué sé yo. No, no me gustó, digo yo, no, no, eran muchos ojos alrededor de una rueda. Y Claro. dije, después lo voy a buscar en la Biblia y no lo busqué. Ahora después voy a ver, lo voy a buscar, lo voy a leer bien a ver qué es lo que quiso. No sé, el carro de Eliseo, no, el carro de Ezequiel, dijiste Ah, sí, vos, sí, Ezequiel, sí, 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 la visión. no Sí, el de Eliseo. sí, el tema específico del carro, haciendo caso omiso a estas cuestiones de los secretos de los judíos, ¿eh? En esto no creemos. Yo no creo y no deberíamos creer ningún cristiano. ¿Está bien? Partamos de esa base. Está escrito en un lenguaje que nosotros lo olvidamos, que es el lenguaje apocalíptico. Entonces, todo lo que dice tiene un significado, pero no es secreto, sino que era muy simple de entender para esa época. Entonces, cuando dice está lleno de ojos, lo que está diciendo es que lo ve todo. No es algo físico, sino, claro, que está escribiendo a Dios y simplemente en lugar de decirte lo ve todo, te dice está lleno de ojos, por arriba, por abajo. Pero si nosotros nos figuramos en una idea física, es un monstruo, es horrible. Este, pero no es esa la idea, sino, si lo decimos con estas palabras nos resulta más fácil, ¿no? Todo lo ve, el Señor todo lo ve, lo decimos siempre, lo entendemos, pero si dijéramos, bueno, que hay una camarita en cada parte donde el Señor tiene un ojo en cada parte del mundo, no, no es así. No funciona así, ni sabemos cómo funciona, solamente sabemos que todo lo ve. Este, yo tengo un video sobre eso, después te lo paso. Sobre ese tema en particular, porque, por lo mismo, porque vi la imagen esa y digo, no, no puede ser. Bueno, con sus descripciones de los acontecimientos escatológicos, es decir, del final, ¿no? El final de los tiempos, el escatológico siempre es del final, y de la topografía cósmica del mundo celeste. La topografía es, digamos, cómo es el mundo celeste y subterráneo formaba parte de la tradición esotérica de los escribas.
La apocalíptica, voy a traducir todo esto lo que dice acá. La apocalíptica es la forma de escribir que está como encriptada y que necesitamos algunos elementos para poder entenderlo. Bueno, hay descripciones de acontecimientos escatológicos del final de los tiempos. En el Apocalipsis tenemos un montón, en el libro de Ezequiel también hay una parte de apología que también tenemos un montón. De la topografía cósmica del mundo celeste y subterráneo, es decir, de cómo es el cielo, ¿sí? Acá puse también unos ejemplos. Y bueno, esa formaba parte de la tradición oculta de los escribas. Esto lo dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si es en cuerpo no lo sé, si fuera en cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice el apóstol Pablo, y es la primera vez que dice algo como que en la Biblia, que dice algo del tercer cielo. Está dentro de la Biblia. Nosotros vamos a suponer que agarramos la Biblia por primera vez y la empezamos a leer. Y llegamos y decimos, ¿de qué está hablando? ¿Por qué habla en tercer cielo? ¿Cuándo en la Biblia fue revelado algo parecido al tercer cielo? Bueno, tiene que ver con la visión judía, que era la cultura en la que Pablo vivía, donde habían 7 cielos y el tercer cielo sería la parte donde la parte no visible. Igual esto no es que lo tengo recontra estudiado, sino que más o menos cada estrato tiene distintas cuestiones. El primero creo que es lo que se ve visible, el segundo es lo que no se ve, pero sigue siendo físico, digamos el espacio, y el tercero es la parte inmaterial. Por eso el apóstol Pablo dice, fui al tercer cielo, está hablando en un lenguaje que todos entienden, que es, bueno, a un lugar que es inmaterial. Yo no fui, por eso dice, no sé si fui en cuerpo, no fui en cuerpo, no sé. Fui arrebatado hasta el tercer cielo. Lo menciona como algo que todo el mundo entiende y que para nosotros, ¿qué es eso? Se está refiriendo a eso, ¿no? A la topografía celeste que daba vuelta dentro de la cultura judía. Y conozco a tal hombre, si en cuerpo no los fuera, repite, que fue arrebatado del paraíso, ahí cambia, ¿no? Donde yo palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Eh, bueno, acá menciona, o se entiende algo de cuestiones que no se pueden decir, pero no por secreto, sino porque son cuestiones que las entendemos, pero no las podemos explicar. Por eso dice, me dijeron cosas que no puedo decir, porque hay cuestiones del espíritu que no las podemos decir, las transmitimos de otra manera, pero simplemente las palabras no alcanzan para abarcar. El libro cuarto de Esdras se termina con la orden dada al pseudo Esdra de publicar 24 libros. ¿Qué es el libro de Esdras? Es un libro apócrifo, no está en el canon. Nosotros tenemos Esdras, pero no tenemos 2 Esdras, 3 Esdras, y mucho menos 4 Esdras. Es un libro que está escrito en lenguaje apocalíptico. Es decir, que no lo tomamos por ser un libro autoritativo ni palabra de Dios, pero sí podemos entender cómo para los judíos habían cosas que estaban ocultas, porque le dice al pseudo, quiere decir falso, al supuesto Esdra, le dice que publique los 24 libros redactados anteriormente por él, los 24 escritos canónicos del Antiguo Testamento. Para los judíos, el Antiguo Testamento se componía de 24 libros que son los mismos que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 39, pero porque los dividimos algunos libros. Dice, repito, le dice publicar los 24 libros redactados anteriormente por él, los 24 libros canónicos del Antiguo Testamento, para quienes son dignos y para quienes no son dignos de leer. Es decir, los libros estos son para cualquiera, el que es digno y el que no es digno. Y sigue, y continúa. En cuanto a los 70 últimos libros, los guardarás y los entregarás solo a los prudentes de tu pueblo, pues estos libros hacen correr el manantial de la inteligencia, la fuente de la sabiduría y el libro de la ciencia. Perdón, y el río de la ciencia. Estaba pensando ahora voy a decir lo que estaba pensando. Y el río de la ciencia.
se trata de libros esotéricos, apocalípticos, a los que no debe tener acceso gran parte del público. Ahora, miren la diferencia. 24 libros son los que les dice que sí, se pueden publicar y pueden tener acceso cualquiera, dignos y no dignos, pero hay 70 que es solo para algunos escogidos, ¿no? Da la idea, o con este tipo de textos, genera la idea que hay mucho más que hay en lo secreto que lo que hay en público. A cualquiera de esta época y que creía en estos textos, le daba la sensación que no tenía ningún tipo de revelación, porque si a mí me dicen, bueno, vos tenés acceso a 24 libros, pero hay 70, pero no tengo ni la mitad de la revelación, ¿no? No, y yo lo que me estaba acordando justamente es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el pecado original, ¿no? El tener acceso a más de lo que Dios te da, acceder a más de lo que Dios revela, es el pecado original, es querer saber un poco más. De eso justamente es el esoterismo, eso es el ocultismo, es conocer lo que está oculto. Y si está oculto, estás queriendo saber más de lo que Dios quiere que sepas. Y ya está, y no, Dios quiere que la Biblia es lo que Dios quiere que sepamos en cuanto a lo espiritual y es suficiente para nosotros. Cualquier otro intento es un Y error. hoy por hoy hay muchísima gente que pretendemos nosotros de por ahí de la iglesia que lean y la gente le cuesta. O sea, en aquel tiempo es como que ahora es al revés. Como hay mucha gente que les cuesta leer la palabra, ¿no? Sí, pero vos fíjate que el tema de conocer lo oculto es muy tentador. Yo conozco Sí. muchas personas, o algunas, que leyeron los libros apócrifos y no leyeron la Biblia. Y si, ¿por qué? En el libro de Enoch está oculto, y dice, y lo buscan y lo leen. Digo, pero no leíste lo que está en revelado y lees lo que está oculto. O sea, ¿para qué querés? Porque las ganas de conocer algo que está oculto. Es, Yo tengo temor de leer esas cosas así. Aún así, una Biblia católica. Me da temor leer y querer saber algo que no estoy preparada para conocer. Prefiero leer la Biblia, conocer la palabra de claro, Dios y como no la conozco toda, porque no todo sé, entonces no puedo agarrar otro libro que no sea la palabra de Dios, que vaya más allá. Y no, no, y yo cuando estaba en el mundo, a mí me gustaba leer lo que era el horóscopo, el claro, horóscopo chino, el horóscopo, todo lo que era, qué sé yo, signo con signo, me encantaba, me fascinaba leer, pero bueno, gracias a Dios ya dejé todo eso. Pero no me lleva a querer conocer, por ejemplo, el Apocalipsis, algo que no puedo leerlo, lo he leído, sí, pero no lo interpreto ni lo, porque me da como cosa entender algo mal. Entonces ah, prefiero después leerlo tranqui, porque que animal, y uno se imagina cosas que no son. Entonces digo, no, claro, después lo voy sí, entiendo las de las iglesias, todo, pero después de cuando claro, aparece todo lo que claro, es claro. siete cabezas, todo Sí, lo que es, bueno, sí, sí, sí. eso. Eh, en sí lo entiendo algo, pero no todo. Y bueno, entonces me da cosa leer algo que no sé. Algo, tengo una Biblia católica, no sé qué otros libros tengo ahí, pero no los quiero ni tocar porque no, Claro, no, no. la Biblia católica es la misma que la nuestra, digamos, en los libros que son lo mismo, es otra versión, muy buena la versión de Jerusalén o la del pueblo de Dios, son versiones muy buenas, la verdad que son Sí, buenas, sí, porque porque tuvieron, sí, yo sí, estuve investigando sobre fariseos y escribas, los escribas los fariseos, sí, y muchos son de enseñanzas católicas. bueno, El, sí, el- sí, y porque el- tienen, el catolicismo tiene una buena visión de lo que realmente eran los fariseos y los escribas y fariseos. claro, Y claro, estuve leyendo de ahí saqué lo que era el copista, de ahí saqué todo esto de que limpiaban para Pero el volvemos a lo que hoy comenté, ¿no? Es como que en el mundo que vivimos es de la naturaleza nuestra buscar lo que no podemos, ¿no? Como que nos atrae ver que, sí, no sé, capaz que hay otro poder que nosotros no conocemos, no sé, es como que algo que nos atrae, ¿no? Desde los sí, principios del tiempo. sí, lo prohibido. Tienen más. Pero bueno, en el caso de la Biblia católica, ya te digo, si tenés que leerla, es exactamente lo mismo. Y después hay libros en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. El Nuevo es exactamente igual.
Y en el Antiguo Testamento hay otros libros que si te van a traer confusión no lo leas, porque hay que leerlo todo el tiempo teniendo en claro que esta no es la palabra de Dios, esto me da idea de qué creían los judíos en esa época, nada más. Entonces hay que leerlo así, porque si no, sí, no, te puede hacer un mambo, no es necesario. Pero ponele el libro dentro de los libros Es como apócrifos. Charlie, ¿no? En un momento cuando Charlie decía, pero eso es lo que dice el autor, no es lo que Claro, la palabra. claro, ¿No? Vemos a esa clase que me dejó pensando, porque es cierto, porque uno lo lee diciendo, wow, lo que uno aprende, lo que uno. Pero es la interpretación del autor que escribió el libro también. exactamente, exactamente. Yo de lo que leí de la Biblia católica, que por ahí está bueno para leer, son los libros de Macabeos, que son libros históricos. Es como si yo leyera, no sé, a Piña, ¿cómo se llama? Felipe Piña, es algo de San Martín. Bueno, lo leo, obvio que no es la Biblia, obvio que estoy leyendo historia, porque cuenta qué es lo que pasó en ese periodo que estaba medio que no sabemos nada, que es entre la destrucción del templo y que aparece el templo nuevo de Salomón. Ahí te cuenta esa historia y, y esos libros no tienen nada de, no parecen bíblicos tampoco. No es que parecen bíblicos. Son libros de historia que están metidos ahí. Este, Libros históricos. sí, pero ni siquiera hay como la palabra de Dios le dijo. No, te relatan, obvio, todas personas que en nombre de Dios se rebelaron en contra de la corrupción que había en los religiosos, ¿no? Pero bueno. A ver si podemos terminar, aunque sea la parte de los fariseos, de los escribas, y mañana arrancamos con los fariseos. A la enseñanza esotérica, teosóficas, cosmonógicas y apocalípticas se añaden algunas enseñanzas esotéricas de orden exegético jurídico. Qué gana de complicarla. Es que a todo esto, de estas revelaciones ocultas, se le añaden lo jurídico, el estudio para cuestiones civiles, sería. Algunas se mantuvieron ocultas por razón a su santidad, otras enseñanzas particulares de orden exegético jurídico no fueron divulgadas entre la gente por razones pedagógicas, con el fin de evitar el mal uso, ¿sí? Bueno, algunas, lo que se refiere es de eso, de que algunas fueron ocultas por cuestiones de santidad, es decir, no estás lo suficientemente santo para entender, a este tipo de cuestiones nosotros no estamos para nada de acuerdo, pero otro por cuestiones pedagógicas, ¿no? Como decíamos hoy, que decía Cecilia, bueno, hay cuestiones que no se las damos a todo el mundo porque no están preparados para, para entender o para llevar a cabo, para soportar algún tipo de enseñanza. También explican consideraciones pedagógicas. ¿Por qué se mantenían secretas las fórmulas mágicas utilizadas por los rabinos para producir maravillosos efectos? Finalmente también eran razones pedagógicas las que inducían a mantener ocultas ciertas tradiciones genealógicas aptas para desacreditar públicamente a familiares notables. Acá lo que dice es que, bueno, que habían cuestiones dentro de la genealogía, si no era pura el estirpe de algún notable, de alguna familia noble, si no era pura, es decir, si había alguien en el medio que no era judío, bueno, ese tipo de cosas también se mantenían ocultas para preservar la integridad de la persona que afectaría, ¿sí? Eh, si alguien era sumo sacerdote, por poner un caso, y su abuela no era judía o había sido, o no, como vimos la semana pasada, había sido violada o algo por el estilo, ya no estaba en condiciones para ser sumo sacerdote, pero si era sumo sacerdote, no se revelaba esta cuestión para no desacreditarlo. El punto es que, está bien, lo hacían para no desacreditarlo, pero también para extorsionarlo, porque lo tenían todo el tiempo con tenemos secretos tuyos que si lo decimos o como se diría hoy, el famoso carpetazo. Tenemos cuestiones que la tenemos guardada, pero cuando quiero la doy a revelar y se acabó tu carrera, ¿sí? Hoy en Argentina eso se le llama carpetazo. Ya existían en aquellas épocas.
Hacemos hasta y 40, ¿sí? 4 minutitos más. En primer lugar, respecto a la predicación de Jesús, los sinópticos han conservado un recuerdo muy exacto. Esto es lo que decía Cecilia hoy, ¿no? Que en cuanto a las palabras a sus discípulos, que Jesús tenía unas palabras para la multitud y otra para los discípulos. Y la predicación anterior a la confesión de Pedro en Cesarea a la de posterior de este episodio. Es decir, que por un lado Jesús enseñaba unas cosas a todo el mundo y otras cosas a sus discípulos. Pero también enseñaba unas cosas antes de la confesión de Pedro y empezó a enseñar otras después de la confesión de Pedro, porque dice, después de que Pedro dijo que tú eres el Cristo, dice que Jesús empezó a hablar abiertamente que lo iban a crucificar. Dice la palabra ya sin que lo iban a matar y que iba a resucitar al tercer día. Ya sin ningún tipo de parábolas ni de forma oculta, sino que ya lo decía abiertamente. Es decir, que en Jesús también hay dos formas de revelación. Por un lado, al público y a los discípulos, y por otro lado, antes de la confesión de Pedro y después de la confesión de Pedro. Eh, Nicodemo dice, viene a Jesús de noche, Juan 3:1, para obtener de él en el curso de una entrevista secreta. Vieron que Nicodemo era escriba y va de noche a Jesús. Para obtener, dice, en el curso de una entrevista secreta, enseñanza sobre los últimos secretos del reino, eso está en Juan 3:3, de la regeneración y de la salvación, cómo poder ser salvo. Jesús se lo dijo, le habla abiertamente, es medio difícil, pero es cuando le dice hay que nacer de nuevo, si no naces de nuevo, dice cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre, ¿no? El que nace de espíritu, le va explicando, ¿no? Le dice primero cosas raras y después se los explica. Bueno, no es que Jesús necesariamente haya tenido esta intención de secreto, pero seguramente Nicodemo sí. Nicodemo entendía que Jesús tenía secretos y la forma en que Dios se lo revele es uno a uno. Si yo voy a la noche y me lo dice personalmente a mí. De esa manera, él sí se va a abrir conmigo, me va a decir porque soy digno, porque él escriba, entonces a mí sí me lo va a decir. Esa era la idea detrás de él ir en secreto. Bueno, dentro del cristianismo primitivo, es decir, los primeros cristianos, hay algo de secreto que tiene que ver con la cristología, es decir, sobre Cristo, que hay cosas de Cristo que no son reveladas, y menciona, dice, el silencio del segundo evangelio sobre las apariciones del resucitado. El segundo evangelio es Marcos. Marcos fue escrito en 2 etapas. Esta frase, terminamos con esta frase. A ver si la pueden digerir. Esto también es algo fuerte para digerir, así que se lo digo despacito. Marcos fue escrito en 2 etapas. La primera parte la habría escrito Marcos y la segunda parte no, o fue escrito muy posterior. La primera parte termina el Evangelio de Marcos en 8:16, que es cuando dice Jesús resucita, nadie lo ve todavía, y van las mujeres a la tumba y ven la tumba vacía y un ángel le dice, bueno, Jesús resucitó, vayan y díganse a los discípulos. Y si las mujeres no se animaron a decir nada a nadie. Ahí terminaba el Evangelio inicialmente. Y después fue añadido de otra parte que después Jesús se le aparece y le manda la gran comisión que le dice vayan por todo el mundo predicando el evangelio, el que cree y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre tomarán serpientes en la mano, expulsarán demonios, etc. La gran comisión se llamó, ¿sí? Ahora, lo que dice acá el autor dice, ¿cómo es que lo dice acá? El silencio del segundo evangelio en cuanto a las apariciones del resucitado. El hecho que termine el evangelio inicialmente, que haya terminado con las mujeres no se animaron a decir nada a nadie, que Jesús había resucitado no se animaban a decir. Es como que pasó un periodo largo entre eso y lo que se escribió después. Bueno, eso sería un gran secreto cristológico, es Jesús resucitó, pero no nos animamos a decirlo. Como que en esa frase tan chiquita pasó mucho tiempo. Es Esto es un detalle, es una cuestión, como se dice, de estudio posterior de la Biblia. Eso no es que sea una revelación necesaria de la Biblia.
y muchos exageran, y algunos dicen que la última parte no tendría que estar en la Biblia, y algunos directamente ni predican la última parte porque dice eso no lo escribió Marcos. Y la realidad que no es la Biblia de Marcos, es la Biblia de Dios, y si Dios le reveló algo a Marcos y después a alguien más que no sabemos quién es y que también está en la Biblia, bueno, ¿qué importa? Porque la mayoría de la Biblia es anónima, ni sabemos quién escribió cada cosa. Así que para el caso es lo mismo, pero para el relato inicial vemos que hay ciertos misterios secretos de no animarse a decir nada a nadie. Ese sería el primer secreto por miedo. El hecho de que todos los relatos evangélicos eviten la descripción de la resurrección, me pasé de tiempo, y el esoterismo se extiende al ser divino, particularmente los secretos del plan salvífico escatológico. Todo el Apocalipsis de Juan es misterioso, lo que decía recién André. Desde el siglo I se comenzó a preservar la profanación de profanación de las palabras de la cena. Hay cuestiones, vamos a dejar de compartir, porque si no sigo, hay cuestiones que son dentro del cristianismo que se guardaban en secreto, ¿sí? Que no se decían abiertamente, pero ya no por una cuestión de tener un poder para ocultar, sino por dos cuestiones. Una pedagógica, vamos a ver que el apóstol Pablo dice, yo les di alimento liviano porque todavía no estaban preparados para un alimento más fuerte, es parecido a lo que decía Cecilia. Y bueno, vamos por etapa, primero le explico lo primero y después cuando estén más maduros le explico lo segundo. Y por otro lado, por miedo, habían cosas que no decían por miedo. Entonces tenemos el ejemplo bíblico de las mujeres que no se animaban a decir nada, pero la realidad es que los cristianos, muchos, este, a pesar de ser obligados a callarse y a renegar de Cristo, hablaban abiertamente que Jesús había resucitado, porque como dice, Qué cosa, ¿no? Que sí, ellas no quisieran decir que Cristo había resucitado cuando sí, habían visto resucitar a Lázaro, porque eran las mismas mujeres. es verdad, Como que les dio temor. ¿Por qué les dio temor si ellos ya habían visto y la gente había visto que Jesús resucitó a Lázaro? ¿Cómo no iba a resucitar él también? es verdad. Eso es algo oculto. No, Que porque el tema, por qué no reconocieron, ¿no? Digamos, les dio miedo decir que Jesús resucitó cuando habían visto a Lázaro y el pueblo había visto a Lázaro resucitar. Puede ser porque capaz que lo seguían a ellos después de que Jesús murió y resucitó. Capaz que tenían miedo. para mí, no sé, porque no está escrito, pero para mí no era miedo a Jesús o miedo a que haya resucitado, sino miedo a que no le crean lo que van a decir, porque eran mujeres. Sí, pero aquí con miedo a los fariseos, a los romanos, porque ellos eran Ah, perseguidos, fueron sí, perseguidos. tenés razón, también, A eso también, sí, 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 claro, sí, 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 los perseguían. Pero justo las mujeres son los primeros que lo ven, eso también es como una ironía, ¿no? Decir, bueno, a las menos creíbles son las que tienen la primera revelación. Después el Señor se les aparece a todos. Estás muteada, Andrea. No, no, te estaba secundando. Ah, ah, Estaba apoyando lo que decía. estaba diciendo, sí, Que, sí, sí. que también había pensado de que le decían que las mujeres, las menos creíbles, fueron las que primero vieron que Jesús resucitó. Claro. No sé qué, ahí habría que hacer un estudio, qué es lo que quiso decir el Señor con nosotras, con Pero las pibas. seguro que hay algo ahí. Sí, Sí, hay algo ahí. Hay pero algo ahí seguro. porque le dio el privilegio de ver cuando ya habían visto otra resurrección, y creo que la de Talita no sé si vieron ellas también. No, en ese estaban solo Juan, Pedro y Jacob. Ah, tres varones, Esos tres, y Jesús, y el Padre, y la pero madre. ellas Pero estarían, pero sacaron a aparte, todos afuera. No, no, sacaron a todos afuera y solamente ellos. claro, pero sí lo sabían. Suponemos que sí, no, no dice, pero suponemos que sí. Digo, algún resucitado ya había Mira habido. eso, ¿no? Porque es como medio, nunca escuché un estudio de eso, de que por qué las mujeres tuvieron ese privilegio. Pero seguro que algo hay porque es rarísimo. Es rarísimo. Es rarísimo que lo digan, porque es esto. Por un lado es lo que ocurrió y por otro lado lo que se escribió. Que Dios inspire a los evangelistas a que pongan eso, tuvo que haber sido fuerte para los evangelistas también, para el que escribía, decir, no, está bien, pero esto no podemos evitar poner porque el Espíritu Santo me está diciendo que lo ponga.
no por un dictado divino, sino porque conocían la historia, pero el que escribió podía haber obviado el hecho que fueran las mujeres, pero no lo obviaron. Entonces hay algo muy fuerte ahí, contracultural para ese entonces. Es como que hoy también leía de que por qué Jesús reparó la oreja que Pedro le había cortado al soldado. Sí, Y lo que se decía era que Jesús le reparó la oreja porque si atacara a un soldado romano era pena de muerte. claro, Y lo hizo primeramente por amor al soldado, pero por amor a Pedro, porque si no Pedro iba a ser perseguido, atrapado, entonces interesante. ¿quién iba a predicar después? Y La verdad. decía, ¿no? Esto decía yo, que cómo puede ser que las mujeres no pudieran decir sí, resucitó. Yo salía saltando de alegría si hubiese estado yo ahí. Pero capaz que la mataban, vaya a saber qué es lo que, No, o pasa la que apedreaban, qué temor tendrían, ¿no? pero hay muchas variantes. Pero bueno, igual se habría que ver. Pero la otra variante es que ellos, en el relato de Marcos, no vieron a Jesús. Vieron un ángel que le dijo, no, no busquen acá. Creo que es donde dice, no busquen entre los muertos al que vive. Sí, es esa. Y se vayan y díganle a los 12 y perdón, a los, no me acuerdo, no los 12 porque dice, a los 10 y a Pedro, tiene que decir, porque menciona a Pedro de forma especial, que él vuelve a Galilea, que ahí se va a encontrar con todos. Pero ellas tuvieron miedo de decir, la otra variable es que digan, che, ¿será? ¿Será lo que me está diciendo este ángel? Porque no es que lo vieron a Esa Jesús. sería la opresión de los Esa puede escribas y ser. los fariseos en esa época, Sí, puede ser, sí. Sí, sí, que la oprimían a ellas, a las tal cual, mujeres. tal cual. Bueno, finalizamos la... ¿Qué no dice, vieron a un joven ¿Sí? en Marcos? Dice, ¿Vieron ustedes vieron a un joven sentado Sí. y les dijo, no asustéis, buscáis al Nazareno, Claro, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. No No dice dice que es un ángel, ángel. dice que es... tal No, Y cual. dice... claro, porque también, eh, también si las mujeres hubiesen ido a decir, vimos un ángel, ¿cómo No, le no, iban no, a pero eso, creer? dice, pero está bien, un joven, sí. vieron la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho. Claro, joven, sí. Claro, había uno ahí y le dijo, sí, qué sé yo, tantas variables puede ser. Ojo que ángel no es no es la imagen que tenemos nosotros de ángel, sino que ángel en griego, puede ser que alguna diga ángel, no lo sé, en griego que sí mensajero, cartero. Así que no sé técnicamente si les dio un mensaje, sería un ángel, más allá que sea un joven, un viejo, un niño, pero bueno, o sea, nos vamos de tema. Oramos Que y cubierto